Cleveland, Ohio, mediados del siglo XIX. Un joven de mirada gélida y modales impecables camina por las calles embarradas, pero su mente no está en el lodo, sino en las estrellas, o mejor dicho, en lo que yace debajo de ellas. Mientras el mundo se desangra en guerras y revoluciones, un nuevo dios está naciendo en las entrañas de Pensilvania, el petróleo. En ese entonces, el oro negro era un caos, una fiebre de locos y apostadores que destruían bosques y vidas por un golpe de suerte. Pero donde otros veían caos, John Davidson Rockefeller veía un diseño. Él no quería participar en el juego, él quería ser el tablero, las fichas y el dueño del casino. Se dice que Rockefeller no solo fundó una empresa, sino que estableció la primera piedra de una dinastía que para muchos todavía mueve los hilos del destino global, desde las sombras de sus rascacielos de mármol. Para entender al padre del capitalismo, hay que mirar hacia atrás, hacia la figura de su padre, William Big Bill Rockefeller. No era un industrial, sino un charlatán, un vendedor de elixires mágicos que viajaba de pueblo en pueblo bajo nombres falsos, estafando a incautos con promesas de curas milagrosas. Big Bill le enseñó a John la lección más brutal de su vida. «Engaño a mis hijos cada vez que puedo. Quiero hacerlos astutos», decía. John creció en ese ambiente de sospecha y precisión matemática. Mientras otros niños jugaban, él llevaba un libro de contabilidad, su famoso libro A, donde registraba cada centavo ganado vendiendo caramelos o prestando dinero con intereses. Aprendió que el mundo se divide en dos, los que son engañados y los que controlan la verdad. Y John decidió, desde los 10 años, que nadie volvería a engañarlo jamás. El misterio de Rockefeller comienza con su relación con lo divino. Él no veía su ambición como pecado, sino como una misión sagrada. «Dios me dio mi dinero», diría años después sin pestañear. En 1863, mientras la Guerra Civil Americana consumía al país, Rockefeller puso sus ojos en la refinación de petróleo. El negocio era sucio, volátil y peligroso. Las refinerías explotaban, los precios subían y bajaban como una montaña rusa. Rockefeller despreciaba el riesgo. Su técnica no era la fuerza bruta, sino la asfixia. Creó la Standard Oil, una entidad que pronto dejaría de ser una empresa para convertirse en un pulpo invisible, cuyos tentáculos se infiltraban en cada ferrocarril, en cada banco y en cada oficina gubernamental. No usaba armas para eliminar a la competencia, usaba el silencio, los acuerdos secretos y una eficiencia tan aterradora que parecía sobrehumana. Imaginen la escena: un pequeño refinador local recibe una visita. No hay gritos, no hay amenazas, solo un hombre delgado, vestido de negro riguroso, que le ofrece una opción: vender su alma, su empresa, a la Standard Oil a cambio de acciones o ser aplastado por la maquinaria más perfecta jamás creada. Rockefeller controlaba los ferrocarriles mediante rebajas secretas. Él pagaba menos por transportar su aceite, mientras sus competidores pagaban el doble. Era un asedio invisible. Los que se resistían despertaban un día descubriendo que no tenían barriles, ni trenes, ni clientes. Para 1870, John D. Rockefeller ya no era solo un hombre de negocios, era el centro de una telaraña que controlaba el 90% de petróleo de Estados Unidos. Él era quien decidía cuánto costaba la luz en cada hogar, y con ese poder comenzó a gestar algo mucho más grande que una fortuna, un imperio dinástico. Pero, ¿quién era realmente el hombre detrás de la máscara de hierro? Rockefeller era un espectro de hábitos monásticos. Almorzaba un vaso de leche y una manzana, calculaba cada caloría y cada minuto de su día con una precisión de relojero. Se decía que podía quedarse mirando un balance financiero durante horas sin mover un solo músculo, como un depredador esperando el momento exacto para saltar. A su alrededor, el nombre Rockefeller
empezó a susurrarse con miedo en las logias y los clubes más exclusivos. Se decía que su familia no solo buscaba el dinero, sino el control total de las instituciones humanas, la educación, la medicina, la política. Esta primera etapa de su vida no fue la búsqueda de la riqueza, fue la creación de un nuevo orden. La Standard Oil era el experimento, el mundo entero sería el laboratorio. Y mientras el siglo XIX llegaba a su fin, el gigante se preparaba para su siguiente movimiento, la dominación absoluta de la era industrial. Al finalizar esta primera fase, John D. Rockefeller se alzaba como el hombre más odiado y al mismo tiempo más poderoso del planeta. Había convertido un recurso salvaje en una dictadura organizada. Pero el éxito trae enemigos, y los enemigos de Rockefeller no eran solo otros magnates, sino el propio gobierno de Estados Unidos y el clamor de un pueblo que empezaba a temer a la sombra de la Standard Oil. El escenario estaba listo para la guerra más grande de la historia corporativa. El rey del petróleo estaba en su trono, pero las grietas empezaban a aparecer en su imperio, y su familia, la dinastía que hoy muchos señalan como los verdaderos gobernantes del mundo, apenas estaba comenzando a mostrar sus verdaderas cartas. La sangre de la tierra había enriquecido a John, pero ahora el mundo quería su sangre a cambio. El Leviatán y la conquista de las sombras. A finales del siglo XIX, el nombre Rockefeller ya no evocaba la imagen de un hombre, evocaba la imagen de un sistema. John D. Rockefeller no solo había construido una empresa, había engendrado a un leviatán. La Standard Oil se había convertido en un estado dentro del estado. Imaginen una oficina en el número 26 de Broadway en Nueva York. Allí, en el silencio de techos altos y madera oscura, John presidía reuniones donde no se levantaba la voz. No era necesario. Desde ese despacho se movían los hilos de una red de espionaje que haría palidecer a los servicios de inteligencia modernos. Rockefeller tenía informantes en cada puerto, en cada estación de tren, e incluso dentro de las empresas de sus rivales. Sabía cuánto vendía su competencia antes que ellos mismos. El capitalismo de libre mercado había muerto. John lo había asesinado en silencio para reemplazarlo por algo que él llamaba cooperación, pero que el mundo conocía como monopolio. El misterio que rodea a la familia Rockefeller se comenzó a forjar en esta época de expansión despiadada. Se decía que John no dormía, que su mente era una máquina que calculaba rutas de suministro mientras otros soñaban. Pero lo más oscuro no era su fortuna, sino cómo la protegía. Fue en estos años cuando la Standard Oil perfeccionó el Trust, una estructura legal tan laberíntica que ni los mejores jueces del país lograban descifrar quién era el dueño de qué. Era el escondite perfecto. Rockefeller se volvió invisible. Mientras su riqueza crecía hasta niveles que desafiaban la lógica, llegando a poseer en términos modernos más que Bill Gates y Jeff Bezos juntos, él se retiraba de la vista pública. Se movía entre sus mansiones fortificadas como un fantasma, mientras la prensa lo dibujaba como un buitre devorando el mapa de América. ¿Era un hombre o era el líder de una logia secreta diseñada para heredar la tierra? Pero el poder absoluto genera un terror absoluto. En 1904, una mujer llamada Ida Tarbell, armada solo con una pluma y una sed de justicia personal, decidió encender una antorcha en la oscuridad del imperio Rockefeller. Su investigación reveló las tácticas de golpe bajo de la Standard Oil, cómo John saboteaba los barriles de otros, cómo sobornaba a legisladores y cómo utilizaba a los bancos para asfixiar a cualquiera que no se arrodillara ante él. El mundo quedó horrorizado. El padre del capitalismo fue expuesto como un depredador sin alma. Sin embargo, Rockefeller reaccionó con una frialdad que helaba la sangre. No dio entrevistas, no se defendió en los periódicos.
simplemente esperó. Sabía que el dinero habla más fuerte que la moral. Mientras el pueblo pedía su cabeza, él compraba las minas de hierro, las acerías y los bancos que financiaban a sus propios enemigos. Estaba rodeando el sistema antes de que el sistema pudiera tocarlo. Fue en este punto cuando la historia de los Rockefeller dio un giro hacia lo que hoy llamamos el control global. John comenzó a entender que el petróleo era solo el principio. Si quería que su familia controlara el futuro, debía controlar la mente y el cuerpo de la sociedad. Fue aquí donde nacieron las fundaciones. Bajo el velo de la filantropía, la familia Rockefeller empezó a invertir sumas astronómicas en la educación y la medicina. Muchos teóricos señalan este momento como el origen de la medicina moderna, controlada por las farmacéuticas, eliminando cualquier tratamiento que no dependiera de derivados químicos, derivados del petróleo. ¿Fue un acto de caridad para limpiar su nombre o fue el primer paso para decidir qué ciencia se enseñaba y qué medicinas se vendían en todo el planeta? El linaje Rockefeller ya no solo vendía queroseno, estaba comprando el currículo de las universidades y el destino de la salud pública. La tensión alcanzó su punto de ebullición en 1911. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un veredicto histórico. La Standard Oil era un monopolio ilegal y debía ser fragmentada en 34 empresas diferentes. El mundo celebró. Creyeron que habían matado al gigante. Pero John, en la soledad de su jardín, simplemente sonrió. Lo que el gobierno no entendió era que John seguía siendo el accionista principal de todas esas nuevas empresas. Exxon, Mobil, Chevron, todas eran fragmentos de su mismo cuerpo. En lugar de debilitarlo, la fragmentación multiplicó su fortuna por 5 de la noche a la mañana. Rockefeller se volvió más rico y más poderoso, siendo dueño de nada legalmente, pero dueño de todo en la realidad. Había aprendido la última lección del poder. Para ser el dueño del mundo, primero debes convencer al mundo de que ya no existes. Sin embargo, la tragedia también golpeó al imperio. Mientras John D. Rockefeller Sr. se convertía en el hombre más rico de la historia, su cuerpo comenzaba a fallar de formas extrañas. Perdió todo el vello de su cuerpo por una enfermedad nerviosa, dándole un aspecto alienígena, casi cadavérico. Sus detractores decían que era el reflejo de su alma marchita. Y mientras tanto, su hijo, Junior, luchaba con el peso de un apellido que era sinónimo de tiranía. La masacre del Ludlow, donde guardias de la familia dispararon contra mineros en huelga y sus familias, tiñó el apellido de sangre real. Ya no eran solo negocios, era una guerra de clases. El trono invisible y el diseño del mundo. 1914. Mientras el mundo se encamina hacia el abismo de la Gran Guerra, los Rockefeller ya no juegan en la Liga de los Hombres, sino en la de los dioses. John D. Rockefeller Sr. ha completado su transformación. El hombre que fue odiado como un demonio, ahora se presenta como el abuelo de la nación, repartiendo monedas de 10 centavos a los niños y donando millones a la ciencia. Pero detrás de esta fachada de santidad, se estaba ejecutando el plan más ambicioso de la historia humana. Los Rockefeller entendieron que el petróleo era energía, pero el dinero era el lenguaje de la realidad. Si querían controlar el futuro, no bastaba con ser dueños de las refinerías, debían ser dueños de la fuente misma del dinero. Se dice que en las reuniones secretas de la isla de Jekyll, el poder de los Rockefeller fue fundamental para la creación de la Reserva Federal. Por primera vez en la historia, un grupo de banqueros privados tenía el poder de imprimir la moneda de la nación más poderosa del mundo. El imperio ya no necesitaba vender productos, ahora el imperio era dueño de la deuda de la humanidad. El misterio se profundiza con la creación de la Fundación Rockefeller. En la superficie, era el acto filantrópico más grande jamás visto.
En las sombras, era el caballo de Troya definitivo. A través de la fundación, los Rockefeller comenzaron a dictar los estándares de la medicina global. Financiaron la reforma de las escuelas médicas para purgar cualquier terapia que no fuera farmacéutica, asegurando que el mundo dependiera de químicos derivados de su propio petróleo. Pero no se detuvieron ahí. Se obsesionaron con la eugenesia, la pseudociencia de mejorar la raza humana mediante el control genético. Financiaron laboratorios y experimentos que, años más tarde, servirían de inspiración para los horrores del Tercer Reich. Los Rockefeller no solo querían alimentar al mundo, querían decidir quién era apto para vivir en él. Sus tentáculos se extendieron hacia la educación, rediseñando los planes de estudio para crear trabajadores obedientes en lugar de pensadores críticos. Como dijo una vez el propio John, no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Llega la Segunda Guerra Mundial y el juego se vuelve macabro. Mientras los soldados morían en las trincheras, el Standard Oil de los Rockefeller mantenía acuerdos secretos con el conglomerado nazi IG Farben. El combustible que alimentaba a la Luftwaffe y el caucho que movía los tanques alemanes tenían en muchos casos el ADN de los negocios de la familia en Nueva York. Para los Rockefeller, las banderas eran solo trozos de tela. La única lealtad que conocían era la expansión de su propio linaje. Al final de la guerra, mientras Europa yacía en ruinas, la familia emergió no solo intacta, sino como los arquitectos de la reconstrucción. Donaron el terreno en Manhattan donde se construiría la sede de las Naciones Unidas. No fue un regalo generoso, fue la declaración de un cuartel general. El mundo ya no se gobernaría por imperios coloniales, sino por instituciones internacionales diseñadas por ellos, para ellos. En esta etapa, el protagonismo pasa a John D. Rockefeller Jr. y sus 5 hijos, los famosos hermanos Rockefeller. Nelson, David, Lawrence, Winthrop y John III. Cada uno recibió un sector del tablero mundial. David, el más joven y astuto, se convirtió en la cara del Chase Manhattan Bank, el banco de los dictadores y los gobiernos. David no necesitaba ser presidente, él era el hombre que visitaba a los presidentes y les decía qué hacer. Bajo su mando, la familia impulsó la creación del Consejo de Relaciones Exteriores y más tarde la Comisión Trilateral. Estos no eran clubes de debate, eran los despachos donde se decidían los tratados de libre comercio, las invasiones y los flujos financieros antes de que llegaran a los parlamentos. El imperio ya no necesitaba vender productos, ahora el imperio era dueño de la deuda de la humanidad. Sin embargo, el poder absoluto atrae una oscuridad proporcional. Empezaron a circular rumores sobre los rituales en sus propiedades privadas, sobre la frialdad con la que manejaban las crisis mundiales y sobre su supuesta conexión con sociedades secretas que buscaban un gobierno mundo único. Se dice que en las colinas de Pocantico Hills, la finca familiar, se decidía el destino de naciones enteras durante una cena privada. Pero mientras el apellido Rockefeller se convertía en el epicentro de todas las teorías de conspiración, algo extraño sucedía con su propia descendencia. La riqueza infinita y el peso de la historia familiar empezaban a generar grietas psicológicas. Algunos miembros de la familia querían escapar de la sombra del patriarca, mientras que otros se hundían más en ella. El apellido era una corona de oro, pero también una cadena de acero. Siglo XXI. El mundo ha cambiado de piel, pero el corazón del sistema sigue siendo el mismo. John D. Rockefeller Sr. murió en 1937, casi alcanzando los 100 años, dejando tras de sí una estirpe que no solo heredó su fortuna, sino su visión de un orden mundial unificado. David Rockefeller, el último de los grandes patriarcas, se convirtió en el rostro de esta nueva era. No era un magnate del petróleo al estilo antiguo, era un diplomático de las sombras.
En sus memorias, escribió unas palabras que todavía resuenan en los foros de conspiración más profundos. Algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de los Estados Unidos. Si el cargo es querer construir una estructura política y económica global más integrada, un solo mundo, si se quiere, soy culpable y estoy orgulloso de ello. Con esa declaración, el velo cayó. El objetivo nunca fue solo el dinero, el objetivo era el control total de la narrativa humana. El misterio de los Rockefeller en la era moderna se traslada de los pozos de petróleo a los laboratorios de biotecnología y las granjas de servidores. La familia que una vez monopolizó la energía, ahora lidera la transición hacia el gran reinicio. Se dice que su influencia ha mutado. Ya no necesitan poseer las empresas directamente, cuando pueden controlar los grandes fondos de inversión, que son dueños de todo, hasta los medios de comunicación y la industria alimentaria. La Fundación Rockefeller, con su Escenario de Pandemia, publicado años antes de las crisis globales recientes, es vista por muchos no como una predicción, sino como un manual. ¿Es posible que una sola familia haya diseñado las crisis del siglo XXI para forzar la aceptación de un gobierno global digitalizado? El apellido Rockefeller se ha convertido en el sinónimo del ojo que todo lo ve, la cúspide de una pirámide que observa cada transacción y cada latido del planeta. Pero, ¿qué hay de la sangre? Se rumorea que la obsesión de John Dee por la inmortalidad no murió con él. David Rockefeller vivió hasta los 101 años, y las leyendas urbanas, nunca confirmadas pero siempre susurradas, hablan de múltiples trasplantes de corazón para mantener viva la llama del linaje. Más allá de la biología, la familia ha invertido miles de millones en el transhumanismo, la fusión del hombre con la máquina. Quieren que el orden que establecieron en el siglo XIX sea eterno, trascendiendo la fragilidad de la carne. En las reuniones anuales del Grupo Bilderberg, fundado con su apoyo, se sientan los herederos de John junto a los reyes de la tecnología y la inteligencia artificial. Están trazando el mapa de un mundo donde la privacidad es un recuerdo y la soberanía nacional es un estorbo para el flujo de su algoritmo global. Hoy, el imperio Rockefeller es una red invisible. Han pasado de ser los villanos visibles del capitalismo a ser los arquitectos invisibles del destino. Han donado sus museos, sus parques y sus universidades, creando una imagen de benevolencia que oculta el hecho de que siguen dictando qué es la verdad a través del control de la educación y la ciencia. La familia que comenzó con un vendedor de elixires falsos terminó vendiéndole al mundo la idea de que ellos son los guardianes de la civilización. Pero detrás de la filantropía y los trajes de sastre, sobrevive el espíritu de John, esa precisión matemática que no permite errores, esa paciencia infinita que sabe esperar décadas para dar el golpe final, y esa convicción absoluta de que ellos, y solo ellos, tienen el derecho divino de pastorear a la humanidad. La historia de John D. Rockefeller es la historia del mundo moderno. No se puede entender la electricidad, la medicina, la banca o la guerra sin pasar por su sombra. Él no solo ganó el juego del capitalismo, él cambió las reglas para que nadie más pudiera ganar. Al final de sus días, aquel joven que registraba centavos en un libro de contabilidad logró lo que ningún rey o emperador jamás consiguió: crear un sistema que sobrevive a su propia muerte. Su nombre está grabado en los cimientos de la civilización actual, y aunque muchos intenten borrarlo, su legado late en cada gota de combustible, en cada billete de deuda y en cada decisión que se toma a puerta cerrada en los niveles más altos del poder mundial. John D. Rockefeller, el hombre que se convirtió en mito, el mito que se convirtió en sistema. Al cerrar este guión, queda una pregunta que flota en el aire gélido de la historia. ¿Somos realmente libres o simplemente vivimos en la refinería que John construyó hace más de 100 años? El gigante no ha muerto, simplemente ha aprendido a ser invisible. Y mientras el mundo siga moviéndose por los hilos del petróleo, el dinero y la información, el espíritu del patriarca seguirá observando, desde su trono de sombras, cómo su diseño se cumple a perfección.
Porque, para los Rockefeller, el futuro no es algo que sucede, es algo que se fabrica.